El clan Curie, la historia no contada de una familia de científicos. Capítulo 1. Pierre Curie. Años 1859-1894. Hablaremos de varios científicos y autores. En mayo de 1881, el científico Louis Pasteur hizo historia en la medicina al realizar un experimento con 50 ovejas infectadas con el virus mortal del anthrax, dando como resultado el origen a la inmunología y a la bacteriología, el cual salvaron la vida de millones de personas. En París se llevaban también experimentos en el mundo del arte. Claude Monet y Pierre Renoir, quienes intentaban capturar el efecto de la luz con pequeñas pinceladas y colores brillantes, pese que la sociedad los consideraba infantiles, se consideró con el tiempo un gran elogio. Para esta misma época existía un gran músico, Camille Saint-Saëns, quien compuso óperas, conciertos, dirigiendo orquestas y dando clases de piano y órgano. Otro personaje, Victor Hugo, un escritor admirado por toda la comunidad en París. En esta ciudad habitada por estos grandes personajes hablaremos de un gran personaje, un físico de 22 años, quien estaba a inicios de su carrera profesional. Su personalidad totalmente distractor y con desánimo, poeta angustiado, escribiendo frases como por ejemplo, ¿qué voy a hacer, pobre espíritu mío? ¿Eres tan débil que no puedes controlar mi tiempo? Y Mayre, su viuda, pensaba que cuando Pierre no se dedicaba a una investigación por completo era porque se sentía incompleto. Pese a la diferencia de su abuelo y padre, quienes marcaban una respecta seguridad en sí mismos y al espíritu. Su abuelo, inminente médico, Paul Curie, quien ejerció como cirujano en el Hospital Militar de París, donde se dio cuenta que la medicina convencional mataba a los pacientes. Decide irse para Francia e Inglaterra, quien llegó a ser uno de los primeros en utilizar la homeopatía. Hoy en día conocemos como la ciencia farmacéutica natural basada en minerales y plantas. Asimismo enseñó a Joseph Kidd a usar este mismo método de cura, donde lo aplica en la hambruna de los papas presentada en 1847, enfocándolos en patologías asociadas a la desnutrición y en síntomas de fiebre y disentería. Kidd fue el médico de Benjamin Disraeli, primer ministro de Gran Bretaña. Paul Curie dedicó su libro La práctica de la homeopatía a sus colegas, apelando a su integridad física para aprobar el nuevo tratamiento. Su padre Eugene, un poco más autocrático, hombre arriesgado, también médico que durante su vida estudiantil en el Hospital de la Pitié en París, en 1848, en la Revolución Francesa, fue herido con impacto de bala en su mandíbula. Se dedicaba a atender a los rebeldes heridos, apoyó con entusiasmo la insurrección contra el rey Luis Felipe, gobierno de nobles, había ignorado las condiciones atroces en las que vivían los pobres, también se enfrentó a colaborar en la epidemia de la cólera en París. Su esposa era un poco más joven que él. Era hija de un fabricante de tejidos, de un hombre que había sido rico y quien su padre se dio a pérdida en la fortuna por una crisis financiera. La familia Curie tenía 2 hijos, uno de 3 años, Jacques y Pierre, nacido el 5 de mayo de 1859. Habitaba en un jardín de 24 hectáreas donde se encontraba el Museo Nacional Pierre. Pierre, por ser tan sensible e introspectivo, sus padres deciden educarlo en su casa junto con el hermano Jacques. En sus años de primaria y secundaria le proporcionan bases de biología, química y geometría. Su madre, Marie Curie, manifestaba que por la educación básica de Pierre le trajo una gran ventaja de liberar su mente de dogmas, prejuicios o preconceptos por su intelectualidad de disperso. Durante el año 1870 y 1871 se vieron enfrentados a la guerra franco-alemana, iniciada por Napoleón III, para elevar su alicada popularidad. 2 meses después de la guerra comienza un baño de sangre sin precedentes para la historia de Francia, donde las fuerzas del orden masacraron a 30.000 parisinos.
dispararon a el arzobispo de París, demolieron casas y prendieron fuego a el Palacio de Justicia y la Residencia Real, el Palacio de las Tullerías. Eugene estaba con los rebeldes y convivía con su familia en Place de la Visitation, en un hospital de emergencia, y enviaba a sus hijos Jacques y a Pierre a la calle para que trajeran los heridos más graves de las calles. Hacia 1883, Cure y su familia se mudaron a Fontenaya Rosas, en una zona verde de París, consiguiendo empleos mal pagos como inspector médico para una organización de protección a la infancia y como médico escolar. Eugene se da cuenta que Pierre, hacia los 14 años, tenía un talento único para la geometría del espacio, pues procede a contratar al profesor Albert Basile para enseñarle matemática compleja. No consiguió con el doctorado, pero se graduó de físico en la prestigiosa Sorbona. Inició trabajando como asistente en el laboratorio de esta universidad y su hermano Jack asistente en el departamento de mineralogía. Pierre evitó prestar el servicio militar, se dedicó 10 años a la enseñanza pública. Estaba profundamente enamorado de una joven conocida desde la niñez. Era muy cauto en la relación, refería ser su amante escribiendo en su diario que la mínima distracción lo hace perder la concentración. Concluía que su mente debía ser como un trompo, cada vez que cuando está rotando lentamente trata de acelerar mi mente. Y cualquier cosa, ya fuese una palabra, un diario, una visita, hace que dejara de ser un trompo. Su primer trabajo, original en compañía del director del laboratorio, el profesor Raúl, encontraron una manera nueva, simple y efectiva de medir la longitud de onda de las ondas de calor, usando una reja de alambre y un elemento termoeléctrico. Compresión de la expansión de los cristales en la dirección del eje de simetría, pues fue el resultado de una intensa reflexión acerca de la simetría de la materia cristalina. Esta investigación la realizaron en el laboratorio de mineralogía en la Sorbona, donde Jack era el asistente del profesor Friedel. Establecieron las condiciones de simetría necesarias para que los cristales se produjera magnitud absoluta. Para medir las minúsculas cantidades de electricidad, Pierre inventó un instrumento llamado electrómero. La piezoelectricidad se utilizó en la Primera Guerra Mundial en un dispositivo sonar. Creaba ondas sonoras bajo el agua para detectar submarinos, minas y torpedos enemigos. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos usó 50 millones de cristales de cuarzo en 1954. Se usó un cristal para transformar la luz solar en electricidad. Hoy en día se usan como micrófonos y relojes de cuarzo. A los 24 años, Pierre dejó su puesto en Sorbona y es el encargado del laboratorio de la nueva Escuela de Física y Química Industrial en la ciudad de París. Para realizar sus experimentos, una de las condiciones era dar clase a 30 estudiantes. Tenía un laboratorio donde solo podía tener acceso cuando los estudiantes no lo utilizaban. En otras oportunidades debía trabajar en un estrecho corredor ubicado entre escalera y aula. Formuló el principio de la simetría basado en física moderna. Desde allí trabajó en colaboración con su hermano Jack, compartiendo intereses por la naturaleza y por ende la investigación científica. Tenían muchas cualidades en común. Sus padres no le impusieron ninguna limitación religiosa. El doctor Eugene Cure, mientras trabajaba en el laboratorio del Museo de Historia Natural de París, inculcó a sus hijos a apasionarse aún más por la naturaleza, mientras él investigaba secretos para prevenir la tuberculosis. Sus hijos se dirigían a los bosques para llevarle ranas, insectos y plantas raras para él realizar estudios científicos. Pierre, uno de los tormentos que lo perseguían era su incapacidad para dejar de sentirse culpable por la muerte de la mujer de la que había amado 2 años antes. Juró vivir como un sacerdote. Logró mantener esta lucha concentrándose en que hay que lograr
que la vida sea un sueño y que ese sueño sea la realidad. Con su hermano se dedicaron a investigar los cristales, con ejemplos de simetría de la naturaleza, sabían que los cristales se calentaban en el fuego, atraían a la ceniza y a la madera sobre su superficie. Oyendo acerca del experimento de Lord Kelvin, en 1881 confirmaron experimentalmente la teoría de Gabriel Lippmann, quien decía que al aplicar electricidad a un cristal, éste cambiaba su forma y vibraba gran descubrimiento a la ciencia. Marie Curie hizo hincapié en que la empresa había sido más sofisticada de lo que pareció, lo que desencadenó que Pierre y Jacques descubrieran la piezoelectricidad, polarización eléctrica producida por la pues inventó y construyó una balanza científica ultrasensible, balanza Curie, donde empezó a investigar el fenómeno del magnetismo, reunió materiales magnéticos como el hierro, cobalto, níquel y algunas aleaciones donde obtuvo resultados esperados. Aparte de investigar, visitaba galerías, arte, concierto y escribía poesías. La escuela recibe un gran prestigio, pero Pierre Curie ganaba el mismo salario. No le gustaba la política, influyó que gracias a los descubrimientos la ciudad tendría las mejores ganancias. No aceptó una propuesta del director de la escuela para una condecoración del gobierno en reconocimiento por sus contribuciones a la ciencia. Él decidía trabajar sin preocupaciones. El científico Lord Kelvin, reconocido a nivel internacional, se entera del trabajo de Curie, se da cuenta de haber notado el efecto de calor sobre los cristales, pues se da cuenta que le habían ganado de mano. Para probar el resultado le pide a Pierre que le envíe un electrómetro. Pierre le envía uno con un trozo de cuarto piezoeléctrico, de tal manera que el físico escocés le agradece ya que observó adecuadamente el magnífico descubrimiento experimental del cuarto piezoeléctrico, donde decide escribir una nota para la revista filosófica aclarando que el trabajo es anterior a el de él. Meses después, Kelvin visita a Pierre en el laboratorio y hablan por horas con Pierre, donde pierden su timidez. Marie Curie, su esposa, lo describe como una persona superior, donde ha alcanzado el nivel más alto de civilización como un verdadero hombre bueno.